cuando uno se pone en el horario. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. Y información que a nivel... Hola queridos amigos, muy buenas noches, un placer estar con ustedes como cada noche aquí. Sí, de lunes a viernes, desde el Corporativo Contraparte, el avión del Corporativo Contraparte. Próximamente, señores, vendrán los refuerzos. El Hércules, señores, aquí, el avión de guerra Hércules. Mientras unos periodistas, pseudoperiodistas, extorsionadores, etcétera y etcétera, están en la sobremesa echándose sus tragos, ¿sí? Están empinando el codo en los restaurantes, otros con sus detallitos de este tipo. Nosotros aquí estamos cumpliendo lo que hemos dicho. Vamos a hacer trabajar a todos los medios de comunicación que estaban viciados desde los gobiernos priistas. Eso no puede seguir así y por eso los viernes a las 8, despuesito de las 8 de la noche, estaremos aquí eternamente, hasta que el socio mayoritario del corporativo nos diga que pasen las nuevas generaciones, señores, como diría la clásica, que pase el desgraciado. Nosotros que pasen las nuevas generaciones. Pero bienvenida. Fabián, como siempre, sabía un que placer. tenías tu reunión con varios periodistas, pero sí. bueno, aquí tienes que venir a cumplir. Así es. Con nuestros amigos. Claro, como tiene que ser, ¿no? Agradecer a toda la gente que nos sigue a través de Facebook por Hoy Contraparte o también por la marca registrada contraparte.mx, pues como siempre trayendo la información más importante de lo que pasa a nivel nacional o también local. Y en este caso el avión lo trasladamos directamente al estado de Puebla, en donde pasaron diferentes actividades acerca de estos partidos políticos, sobre todo el PRI y el pleito que tiene la CTM con Guillermo de Loya, el candidato actual a la presidencia municipal del PRI aquí. ¿Cómo ves, Fabián? Toda la problemática que está sucediendo es algo que hemos venido manejando constantemente a través también del portal contraparte.mx, en donde hay un pleito y un descontento social por la falta de trabajo y unión que se ha tenido dentro del partido en estos últimos años. Exactamente, señores. Pues bueno, vamos a recapitular lo que ha sucedido en días pasados con uno de los líderes más de la CTM, uno de los últimos líderes de la CTM más cínicos, sí, y gangsteriles que ha tenido la CTM. Se trata de Leobardo Soto García, aquel líder que llegó para querer perpetuarse en el poder. Y vaya que lo está logrando. ¿Por qué? Porque este señor no tiene llenadero, tanto político, porque exige, así como un gángster, amenaza y chantajea, si no le entregan posiciones políticas, que su poderosa asociación ya no apoyaría a un candidato si es que no le respetan los espacios políticos en las planillas para presidentes municipales. Y por otra parte, también, señores, a este señor no le sacia nada más que permisos para instalar gasolinerías, como los tiene cerca de la zona de Audi, e incluso ha llegado a estar involucrado su familia con asesinatos. Su hermano es buscado por homicidio. Leobardo Soto García, el líder de la CTM en Puebla, señores, cobró especial relevancia en el sexenio de Mario Marín Torres, en el corrupto sexenio del exgobernador Mario Marín Torres. Creímos que lo íbamos a ver caer tras haber sido comparsa del ex candidato perdedor en el 2010, Javier López Zavala, cuando entregaron Casa Puebla. Pero ¿qué creen? Agarró más esplendor y más fuerza, increíblemente, con el grupo político que echó al PRI fuera de Casa Puebla. Y me refiero al que encabeza Rafael Moreno Valle Rosas, exgobernador de Puebla y actual candidato a senador por la vía plurinominal. Seguramente llegará al Senado de la República. Pues bueno, Rafael Moreno Valle, fiel a sus costumbres y experto en la seducción
con el poder político y económico, sedujo a este señor ambicioso, Leobardo Soto. Le empezó a dar millonarios contratos cuando se inició la construcción del complejo cultural Audi, allá en la ciudad modelo que está ubicada por la zona de San José Chiapa, cerca de Nopalucan, Naragrajales, etc. Y uno de los logros más importantes del morenovallismo. Empezó este señor a manejar tanto con trabajadores que tuvieron que ver con la primera etapa de la construcción de este importante desarrollo automotriz, que bueno, finalmente enloqueció porque comenzó a recibir dinero tanto por parte del sindicato como apoyos gubernamentales. Y finalmente se tradujo en que él empezó también a gestionar hasta permisos para gasolinerías. Su familia se intoxicó tanto y perdió la cabeza cuando entendió que estaban apoyados por el poder en turno. Su hermano, incluso en un bar, mató a una persona. Y por supuesto que se hizo un escándalo nacional. Hasta hoy no lo han detenido. ¿Por qué? Por los buenos oficios de el líder de la CTM, esas organizaciones charras que tanto daño han hecho a los mexicanos. El sindicalismo, señores, ha hecho mucho daño y afortunadamente ya el voto que los líderes charros ofrecen a los partidos políticos ya no es corporativo y eso nos tiene que alegrar. Es decir, ya no es una garantía que la CTM, la FROCROC, la CROM, la CROC o algún sindicato todos vayan en torno a un candidato. Ya, no se pueden vender más los líderes charros de esa manera porque simplemente el voto corporativo ya desapareció desde hace aproximadamente una década. Y entonces resulta que este señor, voraz, llega como diputado local al Congreso del Estado, con un periodo de 4 años, 8 meses. Desde ahí teje alianzas y se prepara para asaltar el poder desde este momento. Ya metió a su hijo, ya metió a sus parientes, ya metió a sus incondicionales en planillas. Y ahora le exige al PRI, a su candidato a la alcaldía, el tercer lugar en la lista plurinominal. ¿Por qué creen? Porque ahí sí va a entrar esa posición y quiere asegurar a uno de sus incondicionales. Y de plano ya le dijo al candidato del PRI, imagínense, cállate y deja negociar al presidente del PRI con nosotros. El presidente del PRI se llama Jorge Estefan Chidiac en Puebla y, por cierto, no acudió a la toma de protesta o al registro, como aspirante a candidato a la presidencia municipal del mismo candidato, sí, señor Guillermo de Loya Cobian. Así está el escándalo. ¿Tú te imaginas a una organización que voltea su líder y le dice, recordemos ese grito famoso que le hizo, por cierto, Andrés Manuel López Obrador a Vicente Fox hace 12 años, ¿sí? Sí. Hace 12, a ver. Fueron... 6, 12. Fueron hace 6 perdió con Peña, con Calderón, hace casi 18. Hace casi 18 años, efectivamente. Perdón. Pues bueno, ustedes se imaginan que grite el líder de la CTM a un candidato a la presidencia, sí, de municipal, de la cuarta ciudad más importante, voltea y casi dice, cállate, chachalaca. ¿Ya saben cómo quién? Sí, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, que así, la verdad, a mí sí me gustó, cuando le dijo, cállate, chachalaca. Sí. ¿Por qué no recuperamos el video y después entramos a un comentario tuyo? Así es. A ver, señor de la producción, joven Lalo, espero que el fantasma de Beto ya se vaya. Cuidado con el populismo, cuidado. ¿Qué cosa es, ciudadano presidente Fox, lo que usted hizo de proteger a los banqueros? Usted que engañó al pueblo, que en la campaña decía que iba a revisar el expediente del FOAPROA y como le dieron dinero para su campaña, le taparon la boca. Bueno, ahí está la chachalaca. Ahí está. La chachalaca ¿Qué les mayor. pareció?
¿A ti qué te parece? La chachalaca mayor. Bueno, son esas partes en donde Imperdible. Sí, son esos recuerdos que nos deja la política mexicana. Ya en tiempo electoral hay que recordar también cómo se han venido manejando estas líneas en el caso de Andrés Manuel López Obrador, cuando obviamente estaba con ese pleito tan grande con Vicente Fox Quesada en su momento. Y bueno, ahora trasladamos toda esta problemática nacional aquí en el estado de Puebla, con el PRI, que en verdad ha dejado mucho de qué hablar en los últimos años por el mal trabajo que se han desempeñado, ¿no? Vemos un mal trabajo por parte de la misma dirigencia estatal, y es tan grande el mal trabajo que, si volvemos a recordar hace unos pocos días que estábamos hablando de la candidatura de Guillermo de Loya, él había incluso calificado de traición, de traidor al mismo Jorge Estefan Chidiac, al momento que no llegó a su registro. Entonces estamos viendo el trabajo de este conflicto tan grande, que la separación de estas organizaciones les está pesando demasiado. Hay una parte también en donde Leobardo Soto el día de hoy hace estas declaraciones y le dice que él, si no se llega a una negociación para la regiduría, para los primeros lugares que quiere él en la regiduría de su sindicato, el tercer lugar, que lo más probable es que no iba a apoyar al candidato, y así lo dijo, ¿no? Al candidato que va en tercer lugar en las encuestas. O sea, ya es tanto el coraje que se tiene aquí entre el Partido Revolucionario Institucional y algunas organizaciones, que están llegando ya a este choque, que están llegando a esas confrontaciones, y sobre todo que las ofensas se están dando a conocer a la luz pública. O sea, ya no es algo que te guardes, ya es algo que lo voy a dar a conocer para que veas el coraje que tenemos, ¿no? ¿Y todo para qué? Simplemente para buscar un posicionamiento que él cree que es importante. Ahora, me pregunto yo, ¿por qué tanto está peleando una regiduría si va a su candidato en tercer lugar, ¿no? Es un poco incoherente también este diálogo que se tiene por parte de la CTM, porque si va en tercer lugar, bueno, yo busco las mejores opciones para mi grupo, ¿no? Y él no, o sea, él está amenazando directamente al PRI para decir que no le va a sumar más votos, sabiendo que está en tercer lugar. Si de todos modos está en tercer lugar, y en absurdo caso que no llegara a ganar la presidencia de el municipal, ¿qué es lo que va a pasar entonces con todo este trabajo? Porque al final de cuentas no va a hacer nada, ¿estamos de acuerdo? No van a estar en la plantilla, o sea, si se llega a perder, ¿qué es lo que está buscando? O sea, sí que tiene que ser también algo coherente, tienen que llegar a una negociación a favor tanto del partido como de ellos, y no estar nada más a hablar por hablar, hacer este vómito verbal, simplemente por querer demostrar quién tiene más poder, ¿no? Si un candidato hacia la presidencia municipal o el que está dirigiendo ahorita a la CTM. Es una confrontación, a mí se me hace ya algo más personal que algo más de una lógica o negociación política. Exactamente, me huele a que la CTM no quiere arriesgar, me huele a alta traición por parte de este cínico y corrupto líder sindical. De verdad que cuando me hablan de sindicalismo me viene a la memoria todo, luego, Rodríguez Alcaide, sí, Fidel Velázquez, o sea, esos tipos que nos han hecho o que nos hicieron mucho daño y dejaron una herencia muy pesada en los hombros de las nuevas generaciones. Sí, señores, puros vicios, puro chantaje, pura corrupción, puro favoritismo, pura impunidad. Eso es lo que representa el sindicalismo. No representa la defensa del trabajador. Más tardecito les voy a platicar otro caso de sindicalismo charro. Ahora llegó el hijo de otro ex líder sindical charro al PRI, también de Puebla. Pero bueno, asco me da cuando recuerdo el nombre de Víctor Manuel Carreto. Pues bueno, entonces nos han dejado los sindicatos un mal sabor de boca, y creo que es tiempo que nosotros le cerremos la puerta. Los sindicatos ya no le funcionan a los partidos políticos, ya no tienen por qué estar controlando ciertas situaciones en los gobiernos. Me parece que el que se generen o creen 2 o 3 sindicatos en algún lugar es lo más sano. ¿Para qué? Para que no estemos bajo el yugo de un solo personaje, como lo es en la CTM Leobardo Soto, un ser insaciable, perverso, y todavía que amenaza a su propio candidato. Ya cállate, así le dice, ya cállate,
¿sabe qué? Se ve el tipo intolerante. Imagínense a un tipo así llegar al poder. Dios nos libre. Dios nos libre, ¿por qué? Porque son de los que mandan a matar. Su hermano mandó a matar. Sigue impune. Y creo que eso le deben exigir todos los ciudadanos a a las autoridades y los gobiernos y los gobernantes que generen un clima de seguridad y también justicia en contra de los líderes sindicales. Ahí está Romero Deschamps, ahí está el Esther Gordillo. Le digo que me viene y me vomito cuando escucho los nombres de puros líderes sindicales o exlíderes. No recuerdo uno solo que enarbole la bandera de la justicia social que tanto llegan a pregonar cuando toman posesión. Así es. No, y lo vemos claramente en la historia de México. No hay un líder sindical que en verdad, digamos, trabajara o haya trabajado a favor de los sindicalistas, ¿no? Vemos que hacen esas negociaciones a conveniencia, hacen este tipo de trabajos con los gobiernos, pero para beneficio propio, ¿no? Cuando buscan algo, ellos ven la manera de negociar para calmar la situación del personal, pero con ellos teniendo un gran beneficio. Y es tanto así que hemos visto que la mayoría, o si no es que casi todos, o todos los líderes sindicalistas, tienen un dinero extremadamente grande. O sea, yo voy a repetir, ¿de dónde sale tantísimo dinero para un líder sindical? ¿O cómo se hacen ricos de la noche a la mañana? Cuando supuestamente deben tener el mismo salario actual de lo que tienen los trabajadores, porque el sindicato no tendría por qué darles un incentivo cuando se supone que se prestan al servicio de cada uno de los trabajadores. Pero vemos que ninguno hace eso, y vemos que después de su salida buscan este trabajo ya con la política, negociaciones. Vemos el caso ahorita de Leobardo Soto, que anda buscando cómo meter a su gente, cómo también seguir teniendo el poder, cómo seguir manteniendo la política dentro de la CTM, y vemos muchos más que, a pesar, como en el caso que tocaste de el Esther Gordillo, que ya está, o que está en la cárcel, bueno, ahorita en arresto domiciliario, siguen manipulando y siguen trabajando la política. ¿Qué tan grande es el poder que les dan los mismos políticos para que ellos puedan hacer y deshacer la vida política, ya sea de el país o de alguna localidad, ¿no? Y en el caso de la CTM, vemos que está pasando eso. Vemos cómo están tratando de arrebatar este chantajeo que hace Leobardo Soto contra Guillermo de Loya para que puedan hacer lo que ellos quieren. Y obviamente tener la posición y amenazarlos también, porque saben prácticamente que ahorita el PRI va solo, no tiene la alianza que siempre ha tenido con el Partido Verde. Vemos que a nivel nacional, a pesar de que estuvo con Nueva Alianza va solo aquí en Puebla, va prácticamente solo el PRI. Y si le restan este golpe del voto duro que le está dando la CTM y que le ha otorgado durante muchos años, lo único que va a pasar es que se siga fracturando el PRI, que siga decayendo. Y en verdad va a ser tan grande que hace las elecciones pasadas vimos que Morena quedó en tercer lugar en algunos puntos, pero ahorita podría dar una batalla de darle la vuelta. Y ese es un problema del Partido Revolución Institucional, que tiene que trabajar su dirigencia, tiene que trabajar todos los militantes a favor de un candidato, pero parece que los dejan al olvido, ¿no? Parece que en verdad sí hay mucho problema, hay mucho rencor por parte de ellos, que les dicen, ¿sabe qué? Arréglensela como pueda, porque es al momento que no se ha tenido una negociación con Leobardo Soto, que el día de hoy volvió a dar estas declaraciones, a que van a continuar con una negociación inexistente, y sobre todo el ataque directo con Guillermo de Loya, que si volvemos a recordar cuando se registró, habló mal incluso de su propio dirigente estatal, Jorge Estefan Chidiac. Este mal trabajo que ha llevado en estos últimos tiempos. Claro, me parece que debemos pensar y repensar si queremos apoyar, señores, a unos sindicatos y partidos corruptos. Ahí está, son igualitos. Los líderes sindicales existen por el PRI. Y por eso me parece que los seguidores de Andrés Manuel López Obrador tienen para defender
y con mucha justa razón su causa. Es decir, nuestro gallo, pueden decir López Obrador, no tiene nada que ver con el origen de eso. Sin embargo, ¿qué creen? La regó cuando incursionó o rescató a Napoleón Gómez Urrutia y a Albéster Gordillo. Se entrampan esas formas de hacer política, de ir tejiendo los intereses para los proyectos políticos en todos los niveles nacionales, estatales y municipales. Es cuando se entrampan, y por querer hacer compromisos es cuando se rompe el hilo más delgado y empiezan las acusaciones mutuas entre dirigentes, líderes, candidatos, porque es real que vemos una rebatinga política cada periodo de elecciones. Qué bueno que la ley ya se hizo que se empezaran a homologar todas las elecciones, porque era todo el tiempo una rebatinga política, cuando no era en el norte, en el centro, en el sur del estado, del país, o en cada uno de los municipios, o por la presidencia, por las gubernaturas, senadurías, y de verdad que creo que nos castigan más a los ciudadanos. Así es. No, el mal que el castigo, vamos a repetir, no vemos un beneficio para los ciudadanos, o sea, vemos prácticamente que son intereses personales, así se han venido manejando y así se van a seguir manejando, mientras no hay un cambio con esos sindicalistas. Y hablando de Gómez Urrutia, que por cierto, él ahorita tiene este conflicto porque quería de nuevo retomar el sindicato de mineros, y le dijeron, ¿sabes qué, hermano? Tú ya tienes años que ya no estás aquí, sigue en Canadá, hermano, porque acá no se te va a regresar absolutamente nada. Tú no eres dueño ya de nada aquí en México. Es tanto la problemática que se tienen con esos líderes que quieren ser tan avariciosos, quieren agarrar tanta economía y exprimirla como puedan en el puesto que tengan. Y bueno, vemos este caso y es donde decimos, ¿qué es lo que está pasando con los políticos? ¿Qué es lo que está pasando con la llegada de los sindicalistas, que les están dando mucho más poder de lo que tendrían que darles, ¿no? Cuando se supone que tendrían que estar en contra de un sistema para beneficio de los ciudadanos, para hablar sobre a lo mejor igualdad y equidad, para hablar para mayores empleos, mejor entrada de capital. Situaciones pero laborales que en no general. es así, ¿no? A ver, recuerda cuál es el origen. Es que el Partido Revolucionario Institucional, el corrupto PRI, pues, de esos, desde Echeverría o Miguel Alemán, Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, etcétera, etcétera, Carlos Salinas de Gortari, todos los que conocemos, priistas. ¿Recuerda cómo se destapaba su candidato presidencial? ¿Ustedes recuerdan, señores? Queridos amigos, recuerden que se convocaba a una rueda de prensa, muy misterioso todo, y salían los 3 sectores del PRI. Me refiero al obrero, representado por los sindicatos, y salía el líder de la CTM. Al campesino, la CNC, Confederación Nacional de Campesina, y al sector popular, la CNOP, Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que aglutina mercados, asociaciones, etcétera. Pues bueno, salían los 3 sectores a anunciar a quien sería su candidato presidencial y aterrizaban la idea en las gubernaturas. Y eso significaba que ungían al que era elegido a través del dedazo, de la imposición, como en el viejo sistema priista, del PRI, pues, del corrupto PRI. No encuentro otro calificativo para el PRI, el corrupto PRI. Pues bueno, recuerden que por eso esa organización tomaba mucha fuerza, porque daban paso a que el líder nacional de ese instituto o de esa organización sindical, en ese entonces, hasta donde yo recuerdo, se llamaba Fidel Velázquez Sánchez, ex líder de la CTM. ¿Y qué creen? Pues él era el que destapaba literalmente y leía el nombre de quién sería el candidato del corrupto PRI o del corrupto régimen. Es así como Fidel Velázquez se encumbró y finalmente aterrizaba a cada uno de los líderes sindicales posiciones, cuotas, que la FROCROC, la CROM, la CTM, entre otros. Quiero recordar que Fidel Velázquez tuvo
muchas pifias, señores. Tuvo muchos errores y era un ser autoritario. Uno de esos hombres que aseguraba que ellos habían llegado, los priistas, habían llegado al poder a balazos y a balazos los sacaban. En alusión cuando fueron derrotados por Vicente Fox Quesada en el año 2000. De ese tamaño era la importancia que le daban a los sindicatos. Así es. Eran los que destapaban a sus gallos y por eso esos sindicatos también amenazaban que querían posiciones políticas, regidores, senadurías. Diputaciones. Yo conocí a un señor, ya murió, es malo hablar, más bien lo voy a mencionar. Crescenciano España, ex senador de la República. Crescenciano España. Señores, búsquenlo. Y ese señor era analfabeta, no sabía ni siquiera leer, no tenía ni siquiera la primaria. Su hijo estudió en la misma escuela que su servidor, en una escuela pública, y sí, lo reconocían, que era pago de cuotas para la CTM. Pero ¿qué pudo haber aportado este señor como senador de la República sin saber leer? Nada, señores. ¿Tú recuerdas? A ver, tú dime el nombre de un líder sindical que haya hecho algo por Puebla en materia educativa. De la CTM me refiero. Ninguno, ¿eh? ¿O qué recuerdas de un líder después de Fidel Velázquez que haya hecho algo importante por nuestro México? No, es el mismo punto que vamos al mismo. En verdad, los líderes sindicalistas han visto por beneficio. No vamos lejos. ¿Qué fue lo que pasó nada más en el 88 cuando entra Carlos Salinas de Gortari, cuando empieza a ver este cambio de la moneda que incluso era una ronda masiva de comerciales, ¿no? De los famosos 3 ceros, que era lo mismo uno que 1000. Pero bueno, aquí sabían ya cuál iba a ser la línea que se iba a mantener y obviamente la fractura que iba a tener el sistema mexicano con este cambio de moneda. Sin embargo, todos se hicieron ciegos, incluso dijeron a las personas que no iba a pasar nada, que iba a mejorar los salarios para los mexicanos, y vimos que no fue prácticamente diferente. Fue una caída tan grande que hasta este momento, pues México no se ha podido recuperar. Termina el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, entra este personaje histórico tras la muerte de Luis Donaldo Colosio, que es Ernesto Zedillo Ponce de León, y empieza a caer el sistema mexicano. Hay que recordar el famoso efecto tequila que se tuvo en diciembre. Efectivamente, señores. Pues damos paso a leer varias participaciones, saludos que nos manda nuestro queridísimo público. Gracias por apoyarnos. Esa es nuestra razón principal por la que estamos aquí. En lugar de que estemos empinándonos el vaso, que también es sabroso, ¿sí? Estamos aquí trabajando todos los viernes. Y cuando no se presenta uno de los dos, es por motivos de salud principalmente, o por causas de fuerzas mayor. Pero aquí estamos comprometidos con la causa y el proyecto, señores. Así es, pero bien dices, también hay que agradecer a toda la gente que comparte el programa en las redes sociales, porque también llegan, nada más que a veces por el mismo tiempo es tanta la saturación que no podemos leer. A Gelos Gámez, que compartió este programa, muchas gracias. A Diego Fernando, Eduardo Cruz, Caroline, saludos también a Glorious GB, nos mandan saludos. Lilu Cobian, Mari Domínguez, Boy Caday, Javier Briarajas, Charles, saludos, también nos manda saludos. Karen Ortiz, Caroline también nos manda muchos saludos. José Luis AMLO desde Nebraska, a darle con, y hasta ahí se quedó, se le ha terminado el saldo. Isaías Vargas, patadas de ahogados, ¿de quién? ¿Del PRI o de qué partido? Estamos hablando de los sindicatos. Ige Jesús Morena, Gustavo Vargas, dice Enrique Peña Nieto que la violencia se debe combatir con violencia, que es ingenuo pensar en hacer de otra forma, en referencia a Andrés Manuel López Obrador, solo que en su receta van 12 años y 300,000 muertos, y no solo no han manejado las cosas, sino que cada día empeoran. Que alguien le diga que como a Garrich
le cambie la receta. Atentamente, el Tigre dice. Saludos a Jesús Alberto Hernán Salinas, Francisco Moreno, saludos, María Eugenia Ábalos, saludos a Geris y a Fabián. Al licenciado Fabián. Ya no eres Eric. Ya soy Geris. Gracias. Gracias, de verdad. Francisco Moreno nos manda saludos. Compa Jennifer López también está siguiendo la transmisión. Ramón Toala, AMLO farsante, dice. Ay, mira, vemos uno que está en contra. AMLO farsante. AMLO farsante, dice. Ya después de cuántos programas que hemos hablado de Andrés Manuel. Cuidado, amigo, porque te pueden. Ramón, cuidado por lo que los peje zombies y los pejebots son bravos, ¿eh? Ya Así es. Estamos nosotros hechos de acero inoxidable, pero son bravos. A nosotros ya se nos resbalan. Así es. Valmuro Salinas Aparicio dice: gracias a Cedillo por haber sido democrático y haber dado a la alternancia que sirvió para dos cosas. Cedillo entregó el poder simplemente porque no le costó llegar al poder. Señores, era el único que necesitaban 20, como mataron como el PRI mató a su candidato, pues era el único, señores, porque así lo establecían las reglas electorales. Había renunciado tantos meses antes, era el coordinador de la campaña, etcétera. No había otro. A Cedillo no le costó nada. Y por eso Cedillo quiso pasar a la historia como el gran demócrata que permitió la transición de poderes de un partido a otro. Cosa que simplemente el pueblo de México ya no soportaba. Ya no soportaba un PRI corrupto como el que en ese entonces dirigía Ernesto Zedillo, con políticas públicas nefastas. Pues. Así es. Antonio Ortiz dice: Antonio, te saludo. María Eugenia Ábalos, Fidel Velace fue un líder que fue un sinvergüenza, dice Fidel Velace. Así es. Julián Hernández, saludo desde Tantoyuca, Veracruz. Yo voy con Andrés Manuel López Obrador, nos dice. O sea, toda la gente que en verdad nos está siguiendo, gracias por estar formando parte de este proyecto de Contraparte.mx, y como siempre agradecer que nos sigan también a través de las redes sociales, por Facebook en Hoy Contraparte. Esos son los comentarios que tenemos. Hemos de tener más en otros teléfonos, hay que recordar que se van que todos dispersando. A todos sus teléfonos, gracias a Dios hemos sido ya una opción real. Siempre sobrepasamos por ustedes las más de 5,000 reproducciones en vivo, y eso nos hace generar más compromiso, más entusiasmo para estar con ustedes. Señores, vamos a pasar a un tema inmediatamente que tiene que ver con el sindicalismo. Hoy por eso quise guardar este espacio. Se prestan los tiempos, pero a ver, el sindicalismo le ha hecho tanto daño al PRI, tanto daño a los mexicanos y a cada uno de los estados, porque es un monstruo de 1000 cabezas que se ha incrustado en los aparatos gubernamentales y en posiciones privilegiadas. Bueno, que este día el PRI, el corrupto PRI que tanto aborrecemos de Enrique Peña Nieto, ¿sí? ¿Qué creen? Nombró dirigente del PRI en la cuarta capital más importante del país, me refiero en Puebla, a Víctor Manuel Carreto como presidente del PRI en la capital. Y no tendría nada de raro que ese joven, bueno, no joven, cuarentón, haya llegado a esa posición. Primero, no tiene trabajo político y no va a ser un líder moral desde esa posición. Eso es lo primero. Lo segundo, su padre durante más de 40 años encabezó el sindicato de electricistas de la Comisión Federal de Electricidad, pues, en Puebla. ¿Y qué creen? Acusado constantemente de ser un verdadero represor, un verdadero hombre corrupto, un verdadero impostor que amenazaba, y con el poder que le daba esa posición que tenía, ninguneaba o corrían o cometía todo tipo de injusticias en contra de los trabajadores, en contra de esos trabajadores que él aseguraba defender. Es incongruente cómo el hijo de un líder charro acusado de ser represor sea premiado ahora como dirigente del PRI municipal.
Pero a mí me congratula porque vamos a estar muy de cerca viendo todos los errores, todas las torpezas de este señor que por dignidad debería haber dicho no quiero ese partido o ese instituto político, toda vez que llevaba 4 meses acéfalo tras la renuncia de José Chedraui Budib al frente del mismo. Pero no solamente eso, toda vez que le habían negado en reiteradas ocasiones ser candidato a diputado local, candidato propietario, por supuesto, a diputado federal, candidato a senador, candidato a presidente municipal. Ahí está el premio de consolación que le dan al hijo de un líder charro acusado de ser represor. Y cuando se escucha esa palabra muy fuerte, pero en realidad mandaba a golpear literalmente a los trabajadores que estaban en su contra, o los que simplemente no pensaban como él, o no comulgaban con sus ideas, o no le entraban con sus cuotas que él pedía, o simplemente no le llevaban las cocas, los hielos, las aguas y las mujeres que él exigía. Ese tipo, me refiero, se llama Víctor Manuel Carreto, ambos son el mismo nombre, ¿sí? Uno líder del sindicato de electricistas. Dios nos libre, señores, ¿por qué? Porque el sindicalismo, reitero, le hizo mucho daño incluso a la política, como la humedad penetró y la contaminó. Así es. Pues bueno, vamos a seguir, siguen conectándose la gente, en verdad agradecer a Alberto Rojas, Vale Limón, María Eugenia Ábalos dice, me disculpo, Eugenio, no, me pueden decir como sea, ¿va? Menos Marín y Enrique Peña Nieto, sí, esos nombres no lo permitimos. Aquí, Antonio Ortiz, Acapulco con AMLO, presidente. Eduardo Telles Valverde dice, por favor, en resumen, ¿de qué se trata todo esto? Pues estamos hablando de lo que está pasando actualmente aquí en el estado de Puebla con la CTM, Eduardo Soto, que ha amenazado al candidato a la presidencia municipal por Puebla, Guillermo de Loya, en donde podrían quitar ese apoyo que ha manejado la CTM en el PRI, si no hace lo que la santa voluntad quiere de Eduardo Soto, que es estar en la regiduría en los 3 primeros lugares. Y obviamente hace una referencia que no tiene por qué hablar o discutir el mismo de Loya acerca de este tema, si no es con el mismo dirigente estatal, Jorge Estefan Chiriac, que en su momento de Loya lo calificó como traidor al partido, luego de no asistir al registro de su candidatura. Ese es el tema que trabajamos en el primer tema, ¿no? En el primer punto. Y ahorita pues la llegada de este sindicalista que ahora es parte o forma parte de del PRI municipal aquí en Puebla. Que por cierto, ahorita tú estabas hablando de los actos de corrupción y cómo se ha calificado, y obviamente de ese premio de consolación, ¿no? Ese premio de consolación que le dan al otorgarle la presidencia del PRI municipal de Puebla. Y él se defiende y dice, no, esto no fue para mí un premio de consolación, ¿no? Yo no es que quisiera buscar un cargo de elección popular y no haya llegado a mis manos, y ahora estén algunos otros y yo quede fuera, ¿no? Él se trata de defender cuando vemos que prácticamente, pues sí hay algo, ¿no? Hay esa parte de la militancia de los partidos y de los mismos políticos, en donde después de haberles dado alguna cosa, simplemente les pagan el favor, ya sea con una candidatura o en alguna presidencia en el momento. Exactamente, señores. Que no se calienten los pejebots, porque también vamos a tocar algo de ellos, de AMLO, por supuesto, que AMLO es uno de nuestros clientes preferidos en este medio de comunicación, él y Pepe Meade, porque la verdad no le veo futuro a Ricardo Anaya. Ricardo Anaya está tan quemado, ya está rostizado por los constantes escándalos de corrupción en los que se vio involucrado. Creo que el PRI hizo y logró su cometido. Lo rostizó, lo quemó y lo van a desechar. Y ahora pues ya dijimos que Margarita Zavala, por supuesto que merece toda nuestra atención, porque sin lugar a dudas, ella o López Obrador podrán ser quienes dirijan el destino de nuestro país. Si Enrique Peña Nieto no logra robarle la elección a Andrés Manuel López Obrador, el próximo presidente se llama López Obrador y le dicen el peje.
así con cariño, el peje lagarto antes, ahora ya es el peje de cariño. Incluso ya ni le paran el gallito porque si no violentan sus derechos políticos. Pero, por otra parte, si Margarita Zavala de Calderón, yo iba a decir Gómez del Campo, pero de Calderón, logra crecer y demostrar que tiene power y seguidores y todos los indecisos votan a su favor, ella podría ser la que reciba nuevamente el poder. Y Enrique Peña Nieto con mucho gusto se los entregaría a los Calderón, toda vez que ellos, recuerden, le dieron en charola de plata el poder a Calderón porque hicieron perder a Josefina Vázquez Mota, no la querían en el poder presidencial. Sí, pero fíjate que hablando acerca de cómo se entregan esas charolas presidenciales, hay que recordar que en su momento Vicente Fox le ganó al PRI, ¿no? Agarró, llega, le gana al PRI, después se la pasa a Felipe Calderón, obviamente del PAN, por 12 años rige en la presidencia de la República, y después Felipe Calderón le vuelve a entregar esta banda presidencial al PRI, se la vuelve a regresar a Enrique Peña Nieto. Ahora vemos este trabajo que se está llevando a cabo por las negociaciones a nivel nacional para la presidencia de la República, toda vez de el pleito que tuvo Ricardo Anaya con el mismo Enrique Peña Nieto en su momento, que han traído conflictos y que ha demostrado Enrique Peña Nieto el poder actual que tiene y cómo se ha mostrado intocable. ¿Por qué? Vemos todos los actos ahorita, esta quemazón que acabas tú de mencionar, el Cerrito ya está quemado, ya se fundió, después de haberle haber dado a conocer la Procuraduría General de la República sobre el famoso lavado de dinero, que en verdad le está costando mucho trabajo levantarse. Ya no sabe cómo poder hablar, cómo dirigirse ante la sociedad ante este caso. Y sobre todo que ha recibido muchas burlas porque hemos, en uno de estas declaraciones que dio el mismo Ricardo Anaya, decía que sí conocía a Barrales, pero que no lo conocía a Barrales, ¿no? O sea, que sí era de por allá, pero que no pertenecía o que no conocía bien la logística. Y que en Barrales, si se lo llegó a ver 1 o 2 veces, hasta ahí nada más, ¿no? Cuando se dio a conocer cómo fue incluso a las fiestas del mismo Barrales, ¿no? O sea, sí es un trabajo que ha desempeñado Enrique Peña Nieto para bajar la imagen de Ricardo Anaya, el que se encontraba hasta en un punto en segundo lugar, por debajo de Andrés Manuel López Obrador, por 8 puntos de diferencia. Ahora vemos que el que ha aumentado un poco la cifra a la simpatización ha sido José Antonio Meade, que no le alcanza todavía, hay que reconocer que no le alcanza todavía para ganarle a Andrés Manuel López Obrador, pero hemos hablado del plan B, el plan B que es la candidatura independiente de Margarita Zavala. Ese plan B en donde, pues, por esa negociación y haberle entregado la presidencia a Enrique Peña Nieto, puede devolverle a favor a la familia Calderón. Pero volvemos a lo mismo. Si llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y le entregara a Enrique Peña Nieto esta banderola presidencial, ¿qué es lo que va a pasar cuando termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador si se diera o se llevara a cabo esta logística que dicen varios empresarios de mantener una lentitud económica en el país? O que a lo mejor no haya un gran avance, porque hay que reconocer que no se puede cambiar 80, 90 años de la presidenciables, de este régimen, de cómo hemos trabajado aquí en México en 6 años. Entonces eso sí podría ser algo que en verdad podría costarle mucho, mucho peso si no llegara a cumplir cada una de las propuestas que declaró Andrés Manuel López Obrador, porque si no va a pasar lo mismo que pasó con Vicente Fox cuando queríamos el cambio, ¿no? Lo va a pasar lo mismo con Felipe Calderón, que traía las manos limpias, ¿no? Por tanto alcohol, supongo yo. Y luego vemos a un Enrique Peña Nieto que nos hablaba de unas nuevas reformas para hacer cambios a la economía de México, para los ciudadanos, para que creciéramos como mexicanos económicamente, reducir el precio de la gasolina, reducir los costos energéticos bajo estas reformas, y vemos prácticamente que nos ha quedado mal. Ha sido un gran defraudación, un gran fraude de todos los mexicanos lo que vimos en el trabajo de Enrique Peña Nieto. En verdad, se ha mantenido una logística presidencial lamentable. Ninguno de los que han llegado actualmente
ha mantenido este cambio. Sin embargo, sí vemos que existen las negociaciones, hay negociaciones, y en este 2018 no es la excepción. Vemos que de todos los independientes, la única que logró alcanzar este mínimo y más allá del mínimo de las firmas para ser candidata fue pues, Margarita Zavala, ¿no? Que también ha sido muy criticada por este tipo de asuntos, si fue o no fue ahí un trabajo de la mano de Enrique Peña Nieto para que llegara a la candidatura, hacer contrapeso a Ricardo Anaya y obviamente hacer una negociación para dejar fuera al mismo Andrés Manuel López Obrador. Así es, señores. Pues bueno, en unos momentos ya la producción nos va a estar preparando para cerrar el programa y para cerrar la semana. Nos va a estar preparando lo que dicen o han dicho los candidatos a presidentes de la República por los partidos políticos, principalmente por el PRI, PAN y Morena. Y ahora ya añadimos, reitero, a Margarita Zavala. Todas las que me parece importante que nos vayamos con lo último de ellos, porque si no le perdemos el hilo posteriormente. Ahora López Obrador ha andado más desatado en las redes sociales, pero me parece fuertísima su actividad, toda vez que ya se ve que ha apretado en el manejo de redes sociales. Sus seguidores han crecido muchísimo, han crecido, tan es así que registra 3.709.234 seguidores, señores. Ahora López Obrador es un ser que seguramente no sabe ni escribir en una computadora. En serio, no creo que vaya escribiendo en una computadora, pero pues, sus operadores y sus coordinadores ya le están metiendo la importancia, ya le están tomando la importancia real que amerita ver todo lo que hacen. Ahí está lo que está ahorita en sus redes sociales. Andrés Manuel López Obrador decía que tenía 3.071.709.000. Sí, es demasiado, ¿eh? Ahí dice 710.000. ¿Cómo ves? Son muchísimos, muchísimos. Y ahí dejó un post, dice: espántame Panteón, en alusión a los contratos de Pemex y la construcción del nuevo aeropuerto, cuando él ha dicho reiteradamente que cancelará todas las licitaciones y contratos que han hecho el gobierno de Enrique Peña Nieto con sus constructores favoritos. Y por supuesto que ha salido hasta el mismo presidente a defender con dientes y garras ese proyecto que le dejará muchísimos millones de pesos, ¿eh? Es un proyecto ambicioso, como lo es o como lo fueron las reformas estructurales, que todo van encaminado a apropiarse de ciertas cuestiones y convertir monopolios al interior ahora del aeropuerto, y también con la explotación que harán desde la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Así es, y bueno, no nada más Enrique Peña Nieto, sino la gente cercana a él, ¿no? Hemos visto y hemos dado a conocer cómo los mismos empresarios que están cerca de las negociaciones de la misma reforma energética que le abrió campo a otras gasolineras, que dicen que podría haber un retroceso, una lentitud, si se llegaran a quitar esa reforma, ¿no? Porque se supone que ya lleva varios años de avance, que se supone que para 2019 va a haber un cambio rotundo con esa reforma energética, que está considerado para un beneficio de los mexicanos a 25 años. Eso no te lo dijeron en campaña, ¿no? Claro. Eso lo tenían reservadito, pero bueno, esta reforma que iba a tener un beneficio, o que va a tener un beneficio supuestamente a 25 años, vemos prácticamente que Andrés Manuel dijo: vámonos de retroceso, vámonos a echar abajo toda la reforma energética, la reforma laboral y inclusive la misma reforma educativa, ¿no? Porque también de esa manera está jalando a los maestros, que han peleado mucho porque no han querido mantener la línea de estar dando o llevando cursos especializados continuamente para la profesionalización, ¿no? Y enmarcar lo que se cambió en su momento en la Constitución: escuelas de calidad o educación de calidad. Y después de todo lo que se ha venido dando, Andrés Manuel dice: vamos a regresar todo eso a la normalidad, y salen estos empresarios a defender también la propuesta de la reforma energética, que tendría que regresar más de 600 mil millones de pesos que tendrían que pagar los mismos mexicanos, ¿no? Que ese sería
el costo, tanto político y económico, de echar abajo todas las reformas actualmente. O sea, están hablando de números muy grandes, están hablando de toda esta perspectiva, y en verdad, cómo les está costando trabajo que también se hable de una caída de estas reformas, en dado caso de que llegue Andrés Manuel López Obrador. A ver si la producción nos prepara lo que dice José Antonio Emit, sí, de Colosio, ya lo comentó en sus cuentas de Twitter, pero más abajo, a ver, producción, si nos prepara el video donde donde defiende pues la construcción del nuevo aeropuerto. Dice que es necesario y urgente, oponerse es un capricho. Apoyo totalmente su construcción, su cancelación sería irresponsable y afectaría el desarrollo de nuestro país. México merece empleos, inversiones y competitividad. Y podríamos ver el video que subió a su cuenta de Twitter el abanderado del Partido Revolución Institucional. Creo que ya es esa producción. La cifra de 34 millones de A ver. pasajeros anuales, el máximo considerado de la infraestructura existente, ya está muy superada. Hay dos misiones. Le damos a la ciudad, al valle y al país el aeropuerto que necesitan o cancelamos esa alternativa de desarrollo. Por un camino se van a generar 450,000 empleos, por el otro se va a cancelar esa alternativa. La demanda del transporte aéreo proyectada para los próximos 30 años en el centro del país alcanzará los 3,000 millones de pasajeros. No contar con la infraestructura aeroportuaria adecuada para ello nos llevaría a dejar de obtener ingresos por alrededor del 3.3% del Producto Interno Bruto. Aún así, hay quien peligrosamente se niega a ver la realidad. Que se amplíe el aeropuerto de Santa Lucía, 2 pistas. Las pistas de Santa Lucía propuestas por López Obrador tendrían una vida útil limitada por su ubicación en medio de una zona periurbana de muy rápido crecimiento que pronto estrangularía al aeropuerto, saturándolo en aproximadamente 5 años, desperdiciando así los recursos y convirtiendo esta inversión realmente en un gasto. Después de muchos estudios, solamente hay un lugar en donde un aeropuerto como el que México necesita se puede construir, que es el Valle de Texcoco. Es una obra profundamente mexicana, por los materiales, por el suelo, por el talento ingenieril que está resolviendo esos problemas. Es una obra que hoy está entre las más importantes del mundo. Se encapricharon en hacer este nuevo aeropuerto. Contrario a lo que él piensa, la ubicación del nuevo aeropuerto no es un capricho y mucho menos un negocio. En ausencia de esa decisión, estamos condenados a un aeropuerto congestionado, poco competitivo, con malos servicios, peligroso, y cancelamos la oportunidad de darle a la ciudad nuevos bríos y nuevos espacios. La metrópoli mexicana merece un aeropuerto de clase mundial que la conecte al mundo con eficiencia y apuntale su productividad internacional, no un parche. Al final del día, a los países les va bien cuando toman buenas decisiones. La educación importa, la salud es fundamental, impacta a veces la geografía, pero lo que más impacta en el destino de un país es cuando el país toma buenas decisiones. De ese es el tamaño de la importancia de la decisión que vamos a tomar, y así de diferente se ve el futuro del país si tomamos una o si tomamos otra. Contundente, no es santo de mi devoción, pero debo aceptar que es un tipo que, como ha manejado los últimos 18 años la economía de México, a través desde la subsecretaría con Vicente Fox de Hacienda, subsecretario con Calderón y secretario posteriormente, y ahora con Enrique Peña Nieto, conoce perfectamente cuáles serían las consecuencias. Y también por ahí su equipo, su ingenioso equipo, pues le dio unos raspones al puntero de las encuestas. Al puntero de las encuestas, que es López Obrador, que también esas propuestas pues se las desbaratan de un plumazo, porque este señor tiene aquí todo, digamos, sabe el efecto que causaría si se cancela el aeropuerto, sabe por qué se decidió ese lugar, sabe perfectamente cuando habla de un parche que propone Andrés Manuel López Obrador. El señor creo que sí es experto en finanzas, en economía, de las políticas públicas que han impulsado todo tipo de propuestas para México, pero ha sido también en negativo. Él es cómplice de que estemos en una economía inestable y que hayamos sucumbido, sobre todo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ante el dólar. Nuestro peso
hasta abajo y el dólar para arriba. Así es, ¿no? Algo que no se ha pasado durante muchísimos ¿Sabes? años. Vemos cómo en verdad se ha manejado esta política y sobre todo cómo el mismo José Antonio Meade en cuestiones de números, pues puede y ha sabido manejarlo, ¿no? Tanto así que no nada más le ha dado el golpe directo a Andrés Manuel, que por cierto me recordó esa campaña de 2006 de Un peligro para México, que ahí llegaron a retomar como que parte de ese mensaje, ¿no? El peligro de México. No, no es un peligro, pero... Pero bueno, digo, están tomando este tipo de campaña de nuevo. Hay que recordar de toda la logística que se está llevando a cabo para hacer un incremento y simpatía de los mismos mexicanos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? Hasta el momento pues, hay dos líneas, unas a favor, otras en contra. Desgraciadamente no hay una línea a seguir de decir, bueno, sí va a beneficiar o va a ser o va a perjudicar el regreso de las reformas que se tienen actualmente, ¿no? En el caso de la reforma energética, en el caso de la reforma laboral, en caso de la reforma educativa, todas esas reformas que se echarían abajo, incluso el mismo aeropuerto, que para mí ninguna obra que se esté llevando a cabo en México sería perjudicial, ¿no? O sea, sí tiene que haber esa parte de crecimiento, ya sea en empleo temporal, ya sea, por ejemplo, en la llegada y entrada, pues va a haber comercios informales también alrededor de esa parte en donde los mexicanos van a poder hacer negocios y tener una mayor productividad económica, ¿no? Eso sí me ha quedado claro, lo hemos visto cómo ha funcionado este tipo de trabajos y bueno, vamos a repetir, ya es el ataque directo de los candidatos de decir que tú estás haciendo mal trabajo y que al final no. Pero al final de cuentas voy a repetir, en verdad echarían abajo todo, en verdad cancelarían una obra, cuando vemos prácticamente que cada 6 años que empieza una campaña, cada 6 años que quieren cambiar al presidente de la República, hay este tipo de ataques y al final no hacen absolutamente nada, ¿no? Y nos quedamos así, con los brazos cruzados, pensando el momento en que algún día algún presidente va a llegar a hacer un verdadero cambio a favor de los mexicanos. Exactamente. Pues, ¿qué creen, señores? La producción ya nos indica que nos tenemos que despedir. Lamentablemente, el tiempo nos está ganando, pero les quiero mandar saludos a varios que, por falta de tiempo, pues bueno, no hemos podido. Gracias a José Luis del Pozo por conectarse. A Leopardo Negro nos manda saludos. A Gustavo Ritz. También Juan Gerardo. Libertad Aguirre. Espero que Libertad venga prontamente a que inicie la campaña aquí a explicarnos sobre su partido, su nuevo partido. Armando Villagrán, Nicolás Follo McDonald, Margarita Moctezuma, Ezequiel Ortiz, Salvador Castañeda, América Morales manda saludos a todo el equipo. Pues bueno, Jorge Espino, Martín Gutiérrez, Fabián Jiménez, Eduardo Telles Valverde, Juan Carrera, Gustavo Tello, Luis Enrique Sánchez Fernández, amigazo, Lorena Altamirano Romero, Eduardo Telles, Álvaro Cuautle, Rafael Méndez, Yocucatzin Sandoval, Alejandro Zamudio, Michi Trujillo, Rodolfo Mendoza, Eduardo Cobian, saludos. Qué bueno, me da gusto que te hayas decidido a cambiar tu rumbo político, Lalo. Khalid Abgafan, Valentín Bautista, Edgar Tapia, Julio Caballes, Mari Cetina, Delgado Ricardo. Híjole, me ganó, ¿saben qué, señores? Nos están viendo muchos y es imposible que lo leamos. Pero les prometo el próximo lunes ponerme más, despertarme más, después al inicio, de las vacaciones que todos nos merecemos, estar pendiente. Aquí vamos a estar trabajando normalmente con temas importantes, con temas que tengan que ver también con lo que esté pasando, la cuestión política y las recomendaciones para sus hijos, porque hay mucho peligro cuando los hijos están en casa. Hay mucho peligro, hay que decirles qué hacer, hay que estar pendientes de ellos porque pueden ocasionar accidentes. Y de verdad es que queremos que ninguna casa suceda esto. Pero prontamente, el lunes, estaremos abordando estos temas, sí. Eso y más. Los políticos, por supuesto, no se van a salvar. ¿Por qué? Porque nos quieren sorprender para atascarse de dinero, de recursos públicos, mal habidos. Siempre pelean el botín político y creo que si lo pelean, merecen por lo menos ser analizados y enjuiciados. Simplemente yo les agradezco que estén con nosotros, Henry.
Fabián, ¿algo como que quieras siempre. comentar? No, un placer y agradecer a toda la gente que de verdad se conectaron. No nos dio tiempo a hacer, en verdad hay muchos comentarios que dejamos pasar todavía, pero recordarles que nos pueden seguir a través de contraparte.mx, la página oficial de este portal de noticias, ver también toda la información que tenemos a nivel nacional, entretenimiento y bueno, también lo que sucede en algunos estados y municipios. Y bueno, también invitarlos a que sigan compartiendo la radiografía, que le sigan dando like a la página en Facebook Hoy Contraparte. En verdad, muchas gracias y recuerden, estamos nosotros de lunes a viernes, pasadito de las 8 de la noche, trayéndole la información más importante rumbo a las elecciones de 2018. Dice Mara Marden, el PRI, partido de la mafia, por supuesto. Dice Mara Marden, Obrador, presidente. José Manuel Domínguez nos manda saludos. Carlos Álvarez, yo gano un salario miserable. Voy a votar por López Obrador. Dice Ada García Briones que ese aeropuerto saldrá carísimo. Yo también creo que sí. Carlos Álvarez, MID corrupto también. Y bueno, así nos han llegado saludos a Leopardo Negro. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. El lunes les mostraremos información importante. Gracias de verdad. Que tengan buen fin de semana. Hasta el lunes. Cuando uno se pone en el horario. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. Información que a nivel